Hola, soy Arelis Moreira Burgos, estudiante de la Cátedra de Anatomía impartida por la doctora Amelia Artiaga. El día de hoy, junto con mi compañera Romina Hernández, vamos a hablar acerca de la esplagnología del cuello. Los triángulos del cuello tienen una importancia tanto anatómica como quirúrgica, dado que se establecieron una serie de parámetros anatómicos para poder determinar posiciones, abordajes quirúrgicos y sitios de importancia. El cuello visto lateralmente tiene una forma cuadrilátera, cual sus límites van a estar dados superiormente por el borde inferior de la mandíbula, inferiormente por el borde superior de la clavícula, anteriormente por la línea media anterior del cuello y posteriormente por el borde anterior del músculo trapecio. Va a tener como techo el músculo platisma amioides y la aponeurosis superficial cervical del cuello. Este cuadrilátero va a estar dividido en dos triángulos, uno anterior y otro posterior. Yo voy a hablar del triángulo cervical anterior, el cual su límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. Su límite anterior va a ser la línea media anterior del cuello y su límite posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Va a tener como techo al músculo platisma amioides y a la aponeurosis superficial cervical del cuello. Este triángulo va a estar atravesado por el músculo digástrico y por el vientre superior del músculo omoideo, los cuales lo van a dividir en otros 4 triángulos más, que estudiaremos a continuación. Primero tenemos el triángulo submentoniano, también conocido como triángulo suprayoideo. Este se encuentra por debajo del mentón y sus límites son los siguientes. Lateralmente va a tener como límite al vientre anterior del músculo digástrico, esto es aquí. Su límite inferior va a ser el borde superior del hueso ioides. Su suelo va a ser el músculo mileoideo y su techo va a ser el músculo platisma amioides. Va a contener lo que son las arterias y venas submentonianas, al origen de la vena yugular anterior, y también encontraremos ganglios linfáticos submentonianos. Tenemos ahora el triángulo muscular, también conocido como triángulo anteroinferior del cuello o triángulo homotraqueal. Va a tener como límite anterior a la línea media anterior del cuello. Su límite posterior superior va a ser el borde inferior del vientre superior o anterior del músculo omoioideo. Su límite posterior inferior va a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Va a contener lo que son los músculos esternotiroideo y esternocleidomastoideo. Va a contener a la laringe, a la tráquea. Posterior a la tráquea va a estar el esófago, a las glándulas tiroides y paratiroides, a la vena yugular anterior, las venas anteriores y ganglios linfáticos yugulares anteriores o ganglios linfáticos paratraqueales. Ahora está lo que es el músculo digástrico, también conocido como músculo submandibular. Sus límites van a ser el límite anterior, el vientre anterior del músculo digástrico. Su límite posterior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico y su límite superior va a ser el borde inferior de la mandíbula. Su suelo va a estar dado por lo que es el músculo miloideo y el músculo hiogloso. Va a contener a la glándula submaxilar o submandibular, a ganglios linfáticos submaxilares, a la arteria y vena facial y al nervio hipogloso. Ahora tenemos lo que es el triángulo de Pirogov, también conocido como triángulo lingual. Este triángulo va a tener como límite anterior al borde posterior del músculo miloideo. Su límite superior va a ser el nervio hipogloso. Su límite posterior o límite inferior va a ser el tendón intermedio del músculo digástrico. Y su suelo va a estar dado por el músculo hipogloso. Este triángulo de aquí va a contener a la arteria lingual, que es esta que podemos observar aquí. De aquí viene el nombre de triángulo lingual.
Tenemos ahora lo que es el triángulo carótido. Este triángulo va a tener como límite superior al vientre posterior del músculo digástrico. Su límite anterior va a ser el vientre anterior o superior del músculo omoyoideo. Su límite posterior va a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su suelo va a estar dado por los siguientes músculos: el músculo tiroideo, el músculo esternoioideo, el músculo constrictor medio o inferior de la faringe. Y va a contener lo que son la arteria carótida primitiva o común con su bifurcación. Por lo tanto, encontraremos lo que son el seno y cuerpo carotídeo. También estará lo que es la vena yugular interna y el tronco tirolinguofaringofacial. Estarán lo que son los nervios hipogloso, neumogástrico, nervio laríngeo superior, el asa cervical y el nervio transverso del plexo cervical superficial. También van a ver lo que son ganglios linfáticos en la cadena yugular interna. Este triángulo de aquí tiene una importancia, dado que esta es una área quirúrgica, dado que aquí encontramos lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Que comprende lo que es la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. En esta zona del cuello también es donde se puede medir lo que es la presión arterial. Tenemos ahora lo que es el triángulo de Sedilov, también conocido como triángulo fénico-esa, el cual sus límites van a ser: su límite inferior va a ser la cara superior de la clavícula y sus límites laterales van a ser los fascículos esternal y su fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Va a contener lo que es la arteria carótida primitiva, separada de la piel por la fascia cervical y superficial y media, y va a contener lo que es el nervio frénico, o también conocido como nervio respiratorio interno de Charles Bell. Si nosotros ejercemos presión en esta zona del cuello, vamos a obstruir lo que es la respiración. Tenemos finalmente lo que es el rombo de la traqueotomía, el cual sus límites superiores van a ser los músculos esternocleidoideo, también conocido como esternoioideo, y sus límites inferiores van a ser los músculos esternotiroideos. Este rombo aquí va a contener lo que son la tráquea, el esófago, la glándula tiroide y glándula paratiroides, a la vena yugular anterior, a arterias y venas tiroideas, a los nódulos yugulares de la región. Y este rombo va a tener como importancia debido a que la piel que está en esta zona es de extremada fina, es móvil, es elástica y va a estar solamente tapizada por las fascias cervicales superficiales y media o pretraquial, lo que va a ser más sencillo realizar un corte transversal en este nivel, conocido este procedimiento como lo que es la traqueotomía, que se realiza al nivel del tercer anillo traqueal en pacientes con obstrucción en las vías respiratorias para poder establecer una vía aérea permeable. Y eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Romina con los demás triángulos de la región anterior y con los triángulos de la región posterior del cuello. Gracias. Cordiales saludos, mi nombre es Erika Romina Hernández Macías. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, perteneciente al primer semestre paralelo C. A continuación les hablaré sobre los triángulos cervical posterior. Los triángulos posteriores del cuello están compuestos por los triángulos cervical posterior, que se subdividen en el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Además, hallamos los triángulos escalenos y los triángulos que llevan por nombre a su respectivo anatomista, como lo son el triángulo de Tilaux, el triángulo de Guyon, el triángulo de Farabeuf y el triángulo de Berklav. En cuanto a los triángulos cervical posterior, como
observamos en la figura número 1, en esta región coloreada de verde, vamos a tener como límite anterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, como límite posterior al borde anterior del músculo trapecio y como borde inferior a la cara superior de la clavícula. En cuanto al contenido, hallaremos la arteria occipital, el nervio accesorio, la vena yugular externa y los músculos prevertebrales. Yendo de superior a inferior, el músculo esplenio, el músculo elevador de la escápula, el músculo escaleno posterior y el músculo escaleno medio. Como ya lo mencioné, este triángulo se va a subdividir en dos segmentos. Esta división se da por el vientre posterior del músculo omoioideo, que es este que está en esta parte. En cuanto a al segmento superior, se lo denomina como triángulo posterosuperior o triángulo occipital. De igual manera va a tener como límite anterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, como límite posterior al borde anterior del músculo trapecio y como borde inferior al músculo que separa el triángulo cervical posterior, que es el músculo omoioideo en su vientre posterior. En cuanto al contenido, aquí encontraremos la rama mastoidea del plexo cervical, el nervio cervical, la arteria cervical transversa, las ramas ventrales de C4 y C5 y el plexo braquial. En cuanto al segmento inferior, lo denominan como el triángulo posterior inferior o triángulo supraclavicular. Como su propio nombre lo dice, supraclavicular, es decir, que va a hallarse superior a la clavícula. Y por lo tanto, como podemos observar en la figura número 3, su límite inferior va a ser la cara superior de la clavícula. De igual manera, el límite anterior va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y pues su borde superior el músculo omoioideo en su vientre posterior. En cuanto al contenido, como observamos, los nervios supraclaviculares, el músculo escaleno medio y escaleno posterior, los troncos secundarios del plexo cervical y los ganglios linfáticos supraclaviculares, específicamente el ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow. En cuanto a los triángulos escalenos, pues como su nombre lo dice, se van a hallar entre los músculos escalenos. En la imagen observamos el triángulo escaleno que se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Pues estos van a ser sus dos límites laterales y el límite inferior, el borde, la cara superior de la clavícula. Pues en él se va a encontrar lo que es la arteria subclavia y el plexo braquial. Específicamente los fascículos lateral, posterior y medial, es decir, los troncos secundarios del plexo braquial. En cuanto al triángulo escaleno que se halla entre el escaleno posterior y escaleno medio, pues por este va a pasar el nervio torácico largo, o también reconocido como el nervio respiratorio externo de Charles. En cuanto al triángulo de Tilaus, podemos observar en la figura número 5, su límite superomedial va a estar el músculo recto posterior mayor de la cabeza. En su borde superolateral va a hallarse el músculo oblicuo superior, mientras que en su borde o límite inferior va a estar el músculo oblicuo inferior. En cuanto a su contenido, como podemos observar en la imagen, va a hallarse la arteria vertebral, el nervio occipital mayor y el nervio suboccipital. En cuanto al triángulo de Bouillon, claramente aquí observamos que su
límite anterior va a ser el tronco venoso tirolinguofaringofacial. Su límite posterior va a ser la vena yugular interna y su límite superior el músculo digástrico. Aquí hallamos como contenido el nervio hipogloso, la rama ascendente de C1 en la parte posterior y la arteria carótida externa. Este triángulo es importante porque aquí se ven ya las ramificaciones de la arteria carótida externa, es decir, las ramas colaterales. En cuanto al triángulo de Farabeuf, claramente observamos que su límite anterior va a ser el tronco tirolinguofaringofacial. Su límite posterior va a ser la vena yugular interna y pues el límite superior va a ser el nervio hipogloso. Es decir, que este triángulo va a estar relacionado con el ya mencionado, es decir, el triángulo de Bouillon. Y pues en su contenido también va a estar lo que es la arteria carótida común y aquí se va a dar la bifurcación para la arteria carótida externa e interna. También encontramos la rama descendente de C1. Y el triángulo de Béclard, observamos aquí entre estas líneas de color azul, pues como límite anterior va a estar el vientre posterior del músculo digástrico, como límite posterior va a estar el músculo hiogloso en su borde posterior, y en la parte inferior, el límite inferior, va a ser el asta mayor del hueso hioides. En su contenido vamos a encontrar la arteria lingual y el nervio hipogloso. Gracias.